Y darle gracias al Señor por este tiempo, por este día. Vamos a cerrar nuestros ojos, nos vamos a concentrar en lo que vamos a recibir. Vamos a dejar todo pensamiento que anda por ahí, ¿cierto? Divagando en nuestra mente. Y nos vamos a concentrar en lo que el Señor tiene para nosotros. Sabiendo que el Señor está a nuestro lado, sabiendo que el Señor nos da la fuerza. Amén. Bendito Dios, te damos tantas gracias, porque sabemos que tú eres un Dios fiel y verdadero. Te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú has suplido cada necesidad, porque este día, Señor, lo hemos comenzado y queremos terminarlo en tu presencia. Bendito Dios, gracias por todas tus bendiciones. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Sabemos que tú eres nuestra ayuda. Sabemos que tú eres la fuerza que necesitamos cada día. Sabemos también que tú eres la provisión, Señor, para cada uno de nosotros. Y, Señor, estamos agradecidos porque tú siempre estás dispuesto a bendecirnos. Tú siempre estás dispuesto a ayudarnos. Tú siempre estás dispuesto para nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo, por mis hermanos, por los hermanos que nos ven a través de internet. Gracias, Señor, por esta palabra. Y gracias, Señor, porque vamos a salir edificados de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Quiero que vayamos inmediatamente, por favor. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Y creo que acá, parafraseando este versículo, dice: les pido por favor, encarecidamente, ustedes que están delante de Dios, ustedes que reconocen o están delante de Jesucristo, el Señor, que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Todos sabemos que el Señor, ¿cierto?, va a juzgar a los vivos y a los muertos en su reino. Nosotros vamos a estar delante de Él y seremos juzgados. Y eso lo sabemos todos nosotros, los que hemos leído la palabra del Señor. Y hay un mensaje de esta predicación. Hay un mensaje en este versículo que dice que nosotros tenemos que predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que redarguir, ¿cierto?, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. O sea, una persona que realmente está delante del Señor, y el Señor nos está pidiendo, por favor, estén delante de mí y de mi Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Estar delante de Él, ¿para qué? Muchos se preguntarán. Para que nosotros podamos estar preparados y predicar la palabra, que podamos instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Ahora veamos el versículo 3. ¿Por qué el Señor nos pide, por favor, encarecidamente esto? Porque el versículo 3 nos dice: porque vendrá tiempo, di conmigo, vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En la versión internacional dice: llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Hoy día estamos viviendo en un tiempo donde la gente no tiene la predisposición de escuchar la palabra de Dios, porque para ellas las cosas más importantes son otras y no es la sana doctrina. Y hoy día estamos viviendo este tiempo. Dice: sino que llevados de propios deseos se rodearán de maestros que le digan las novedades que quieren oír. O sea, la gente va y se acerca a personas que realmente le digan cosas que ellos mismos quieren oír, no las cosas que le van a ayudar, que le van a exhortar, que le van a redarguir o reprender, ¿cierto? No les gusta. ¿A quién le gusta ser reprendido? ¿A quién le gusta ser exhortado? ¿A quién le gusta ser corregido? Creo que estamos en un tiempo en que a nadie de nosotros
nos gusta que alguien venga y nos diga algo como la exhortación o una reprensión, a no ser que sea la sana doctrina y que sea con paciencia, dice el Señor. Entonces hay gente que va a buscar a otras personas que le digan las cosas lindas, esas cositas que quieren oír, solamente cosas que realmente le agraden a ellos. Y dice después, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Okay? Todos nosotros, como seres humanos, muchas veces nos vemos muy limitados en conocer toda la verdad. Tenemos limitaciones y muchas veces nosotros no queremos o no deseamos o sencillamente no entendemos la verdad. ¿Ok? ¿La verdad de qué? La verdad acerca de nuestra propia vida. La verdad de la vida de otra persona. No lo sabemos todo. Nosotros no lo sabemos todo. Si usamos nosotros nuestros propios recursos, creo que sería tremendamente difícil, hermano, el entender cómo funciona nuestra mente, la mente humana. Yo muchas veces no entiendo cómo funciona la mente humana. Sé que hay pensamientos, emociones, sentimientos, pero no lo sabemos. Por ejemplo, simplemente nos vemos limitados en algunas áreas. ¿Ok? Nos vamos a ver limitados en algunas áreas. Por esta razón, ¿cierto? Es necesario que Dios se revele a nosotros. Necesitamos revelación. Hoy más que nunca necesitamos una palabra revelada en nuestro corazón. Necesitamos que el Señor nos diga, mira, sabes, quiero que tú hagas esto, pero ¿cómo sé yo lo que tengo que hacer si no tengo una revelación? ¿Por qué el Señor nos llama a que tenemos que estar en su presencia, delante de Dios, delante de Jesucristo, para que podamos predicar, enseñar, exhortar, redarguir? ¿Para qué? Para que realmente nosotros podamos tener esa revelación. Amén. Y muchas veces no tenemos revelación porque no estamos en la presencia. Quizás lo hemos hecho a nuestra manera o a diferentes maneras y creo que realmente no nos ha ayudado eso. Cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿la qué? ¿Se acuerdan de ese versículo? He guardado la fe. ¿Estamos guardando la fe? Dice que si él ha guardado la fe, Pablo nos está diciendo en el versículo 8 de 2 Timoteo 4, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Mira lo que dice acá, juez justo. Y aquí decía, te encarezco delante del divino Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y Pablo nos muestra a un Dios, un juez justo. Y vamos a estar delante de Él en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ok? Hoy día, lamentablemente, se está llegando a este tiempo donde mucha gente ya no está tolerando la palabra de Dios, la sana doctrina, porque ellos, a través de la sana doctrina, se sienten limitados. ¿En qué? En que no pueden hacer lo que quieren hacer, en que no pueden pensar lo que quieren pensar, en que no quieren ir por el camino que le está diciendo la palabra de Dios, quieren irse por su propio camino. Entonces, por esta razón creo que es necesario, hermano, tener esa revelación, que esa revelación realmente llegue a nuestro corazón, y más que nada que esa revelación nos ayude a que nosotros podamos alcanzar lo que anhela nuestro corazón. No solamente nuestros anhelos o nuestros deseos, que realmente nosotros tengamos ese rema, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, y que realmente podamos visualizar, ¿cierto?, las cosas que el Señor tiene. Porque sin Dios, sin Él, no tenemos manera, hermano, de saber si estamos bien o estamos mal. Porque muchas veces yo puedo decirle a ustedes, ¿sabes que yo estoy súper bien? Pero esa es mi propia opinión, lo que yo estoy sintiendo. Yo estoy bien, pero ¿qué me dice la palabra? La palabra, yo voy a la palabra y me dice, ¿sabes qué? Tu carácter no es el mejor, tu forma de hablar no es el mejor, tu forma de actuar no es el mejor.
Entonces, ¿qué necesito para yo ser mejor en este mundo, mejor en esta tierra? Es revelación. Revelación de lo que el Señor nos quiere enseñar. Revelación para poder impartir a los demás. Revelación para poder exhortar. Revelación para poder enseñar. Revelación para poder redarguir, como dice su palabra, a aquellos que realmente lo necesitan. Ahora, tenemos que hablar de una revelación superior, ¿ya? Tenemos que hablar de una revelación suprema, ¿ya? Y esa revelación, ¿cómo se ha revelado Dios en nosotros? ¿A través de qué se revela el Señor a través de nosotros? El Señor se revela a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vemos a Jesús, es la revelación de Dios Padre. Y a su Hijo lo conocemos únicamente mediante ¿qué cosa? La palabra. Mediante la Biblia. Amén. Ahora, sin embargo, no es suficiente, hermano, con que estemos dentro de estas cuatro paredes. No es suficiente que estemos dentro de la iglesia que se llame cristiana para saberlo todo. Amén. Porque aquí claramente nos dice que nosotros tenemos que estar atentos. No podemos estar alejados. Tenemos que conocer la sana doctrina, porque en este tiempo hay muchos que ya no están tolerando la sana doctrina. Y esto significa que también hay personas que han conocido la verdad, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, que han sido cristianos, pero que han abandonado la verdad. ¿Por qué? Porque les parece difícil. Hermano, hay mucha gente que se le habla de la sana doctrina y se le hace un mundo. Se le hace difícil, hermano, entender o vivir un estilo de vida cristiano. Entonces, ahí es donde aparecen los cristianos light. ¿Por qué? Porque, o sea, esto no es para mí. Hay muchos cristianos que dicen, no, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque esto, ¿sabe lo que hace a nosotros? Nos hace a nosotros. La palabra de Dios nos demanda obediencia. La palabra de Dios demanda obediencia. Y detrás de la obediencia hay bendición. Y si tú quieres bendición, tienes que obedecer. ¿Y obedecer qué cosa? La palabra de Dios. Tenemos que estar tan preparados en este último tiempo, en estos últimos tiempos, ¿ya? Como dice la palabra, algunos no están tolerando la sana doctrina. ¿Y qué pasa? Que se levantan, y hoy día hay falsos maestros dentro de la misma iglesia. Hay falsos profetas que se llaman ser profeta, o gente que se llama ser cristiana, y algo que a nosotros muchas veces nos cuesta creer, cómo dentro de una iglesia o en un ministerio hay alguien que se dice ser cristiano, que se dice ser profeta y un falso. ¿Cómo yo puedo distinguir eso? Entonces esas cosas a nosotros nos cuestan creerlas, pero la Biblia nos revela. ¿Te das cuenta? Que aquí viene la revelación. La Biblia nos revela que es una realidad, que se levantarán falsos profetas, y eso es una realidad. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder a esta realidad? Si yo me encuentro con una persona que dice ser un profeta y yo sé que su forma de vida, que su actitud, su manera de actuar, sus palabras, no tiene un hogar en sujeción, no tiene un hogar ordenado y se dice ser profeta, ¿cómo yo puedo responderle a esa persona, ver su realidad y decirle que es una persona que realmente está fuera de la doctrina? Si en el mundo que nos rodea, hermano, está lleno de mentiras, ¿cierto? Este mundo está lleno de mentiras. Y si aún voy a poner un ejemplo, entre nuestros amigos, ¿ya? Que se llaman cristianos, puede haber falsos cristianos o falsos maestros. ¿Cómo yo me enfrento a esto? ¿Cómo yo respondo a esto? Si realmente yo tengo la palabra de Dios. La respuesta es que nosotros tenemos que esforzarnos. Muchas veces pasa lo que pasa en las iglesias es porque no hay esfuerzo en qué, hermano, en estudiar la palabra de Dios. Y cada uno tiene un conocimiento errado de la palabra de Dios. Cada uno cree conocer la palabra de Dios, pero tiene una falsa doctrina o una falsa enseñanza, ¿cierto? Y estamos aquí nosotros en este día, ¿para qué? Para aprender de esto, ¿ya? No es que el pastor se le ocurrió que el día miércoles hay que ir a la iglesia, ¿y para qué? Para estudiar la palabra, para que el Señor nos dé revelación.
tenemos que estudiar la Biblia porque nuestra vida depende de ello. Una persona que se dice ser cristiano y que no toma la Biblia, que no la lee, que la guarda, no es un cristiano. Porque ¿cómo está guiando su vida? ¿Dónde basa su vida? ¿Cuál es la guía en su vida? Si no está leyendo la palabra, no la está estudiando, no la está escudriñando, ¿cómo va a poder exhortar? ¿Cómo va a poder enseñar? ¿Cómo va a poder predicar si no conoce la palabra? ¿Cómo incluso vamos a rechazar la falsa doctrina que se nos presentan si no conocemos nada de la palabra de Dios, hermano? ¿Cómo podemos entonces seguir firmes en la verdad si no la conocemos? Entonces es algo importante. Es importante conocer la verdad. Incluso es importante conocer cómo el Señor quiere guiarnos a través de su palabra, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabes qué? Una persona que no conoce la verdad, ¿cierto?, le va a traer inseguridad. Y eso le va a conducir ¿a qué? A que sea una persona o un cristiano inestable. Ese es el problema. Y hoy en la iglesia hay muchos cristianos inestables. Hoy más que nunca tenemos que estar firmes porque estamos viviendo en un tiempo donde todo, hermano, es superficial. Es superficial, es liviano. Donde no existen los valores, ya eso se perdió. ¿Okay? El otro día fuimos al centro y nos encontramos con una persona, una jovencita, 23 años, de Colombia. Y nosotros andábamos en estas compras para el matrimonio de Daniela. Y ella dijo, en Chile hay muchos matrimonios, y especialmente en el mes de octubre. Y yo no sé por qué se casa tanta gente. Y yo le dije, bueno, ¿y en Colombia? En Colombia, dijo, solamente se vive. O sea, allá vive. Pero vemos si realmente resulta. Si no resulta, cada uno por su lado. Eso no son valores, eso no es algo valórico. Eso trae consecuencias a corto y largo plazo. Entonces, realmente estamos en un tiempo que todo es superficial. Cada uno anda en busca de satisfacer sus propias necesidades y sus propios deseos, pero sin Dios. Así es. Y cualquier cosa que el mundo nos muestre como algo novedoso, ¿cierto?, la mayoría de las personas se van a empezar a confundir. Y se conformarán a qué cosa? Al ritmo de este mundo, al ritmo que ha implantado este mundo. Ahora, creo que en medio de todo esto, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios que tú y yo tenemos la oportunidad, tenemos la disposición de corazón de por lo menos tomar la Biblia, leer un versículo, ¿ya?, escudriñarlo, leerlo, estudiarlo, para no ser engañados, para no ser llevados por la corriente de este mundo. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Lo único que nos puede hacer libre de toda la contaminación de este mundo, ¿sabes?, es la palabra de Dios. Es la verdad, porque la verdad nos hace libres. Amén. Y esa debe ser siempre nuestra motivación, andar en la verdad. Ahora yo les pregunto, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos ve a través de internet, ¿estamos caminando la verdad? ¿Estamos andando la verdad? Como les dije al comienzo, Dios se ha revelado a nosotros por su palabra. Conocemos a Jesucristo por la palabra. Y Él nos ha dado, ¿qué cosa? Dones. El Señor nos ha dado dones, nos ha hecho algunos regalitos que son importantes como hijos de Dios, que podemos utilizar en esta vida mientras estemos aquí. Ahora, yo creo, hermano, que por falta de conocimiento, muchas veces nosotros no usamos ni los dones ni los frutos. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra, no sabemos cómo utilizarlo en un momento adecuado, no sabemos cómo enfrentar situaciones en un momento crítico. Y sabes que estos regalitos que nos ha dado Dios solamente lo ha hecho motivado por el gran amor que nos tiene. El Señor nos ama y el Señor quiere que vivamos vida saludable porque somos sus hijos, ¿ya? Y uno de estos regalos son los dones del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, vemos que realmente existen algunas ideas equivocadas acerca de los dones. Y mucha gente a mí me pregunta acerca de los dones.
A mí me han dicho, yo, pastor, no tengo ningún don. Porque no saben cómo funcionan los dones. Y a cada uno el Señor les ha dado dones. Algunos creen que es algo místico. Ya, que tiene que venir algo así como de repente, en forma mística, o que los dones vienen bien desarrollados para cada persona. Quiero que me acompañe a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 18. Ahora quiero que les quede claro esto, por favor, hermanos. Los dones se manifiestan en esto. Dice la palabra en el versículo 18. Pues en primer lugar, di conmigo en primer lugar. Cuando os reunís como... Ok. En primer lugar, cuando tú te reúnes como iglesia, cuando tú eres una persona que está dentro del cuerpo de Cristo, se empiezan a manifestar los dones del Espíritu Santo. Dice, cuando os reunís como iglesia. Mira lo que dice en capítulo 12, versículo 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Ok? A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Esta lista que hemos leído representa los dones manifestados en la iglesia. En la iglesia. Y son 9 dones. ¿Ok? ¿Sabes por qué tiene que manifestarse en la iglesia? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo el discernimiento de espíritu. ¿Se imaginan ustedes que yo operara fuera de la iglesia y viendo a la gente y yo diciendo, mira, esa gente es pecadora, mira lo que hizo anoche, o mira lo que hizo, mira, ¿sabe qué? Esa persona se va a suicidar. No, el Señor no opera así. El Señor opera en un orden establecido, y ese orden establecido está dentro de la iglesia. Cuando os reunís, dice, ¿dónde nos reunimos? ¿Y dónde operan los dones del Espíritu Santo? Amén. Ahora, te quiero mostrar que cada manifestación tiene su comienzo a nivel personal. Cada uno de nosotros ha recibido los dones. Digan amén. Amén. Todo, ¿cierto? Y tenemos que desarrollarlos. Ese es el tema. Tenemos que desarrollarlos, ya que deben ser manifestados en la iglesia para su crecimiento. El don de profecía. Si hay una profecía, la profecía no yo voy a andar en la calle a tonta y a loca a profetizar. Tengo que hacerlo en la iglesia. Tengo que hacerlo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que haya crecimiento. Amén. Ahora, vamos a ver algunos. Palabra de sabiduría. 1 Corintios 2. Versículo 7. Palabra de sabiduría. Estamos hablando de los dones y que es necesario que nosotros operemos en los dones
para que realmente nosotros podamos exhortar, podamos redarguir, podamos enseñar, podamos entregar un mensaje con poder, el poder a través de los regalos que Dios nos ha dado. Dice el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Palabra de sabiduría. Amén. Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? De su boca. Y esa palabra de Dios ha sido revelada por medio de ¿qué? Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Amén. Por favor, vayan subrayando ahí. Dice, porque Jehová da la sabiduría, el Señor la da. Qué bueno que el Señor nos da sabiduría, ¿cierto? Amén. Pero no solamente podemos caminar en sabiduría, nos tiene que dar también inteligencia. Y de su boca viene el conocimiento. Miren lo que está diciendo acá: sabiduría, conocimiento, inteligencia. Di conmigo, yo tengo sabiduría, conocimiento e inteligencia. ¿Se dan cuenta que el conocimiento está en medio? Una persona puede ser muy sabia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha visto y ha escuchado. Y se cree inteligente, pero tiene falta de conocimiento. Y dice que el pueblo perece por falta no de inteligencia y no de sabiduría, sino por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Ok? Él provee de sana sabiduría a los rectos. Amén. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, ahí está mira, nosotros necesitamos conocimiento, pero aquí el Señor nos está dando la clave. Cuando dice la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Sabe lo que nos está hablando el Señor aquí? De equilibrio. ¿Y sabes cuál es el péndulo, el eje central de todo esto? Conocimiento. Sabiduría, conocimiento, inteligencia. La necesitamos, pero tenemos que usarla bien y tenemos que desarrollarla bien. En Santiago 1:5. Santiago 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Necesitamos la sabiduría. La palabra de sabiduría es una palabra que nos revela los misterios de Dios y ya hace que entendamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. La palabra de sabiduría es una palabra que nos revela los misterios de Dios y hace que entendamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. ¿No entendieron? Sí.
¿Amén? Ok, vamos a la palabra de ciencia. 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Amén. Fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Quiero que también vayamos a Efesios, capítulo 1, versículo 17. Después le voy a explicar lo que significa la palabra de ciencia. Efesios 1, 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu dice espíritu, no dice don. ¿Se fijaron en ese detalle? Y después dice, y de revelación, y aquí aparece otra vez, ¿qué cosa? Conocimiento. Conocimiento. Sabiduría, revelación, conocimiento de Él. Alumbrando, ¿para qué? Para que nuestros ojos sean alumbrados y podamos tener entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que estás sentado en esta iglesia, en una silla de esta iglesia? ¿Por qué crees que tú estás aquí? Porque el Señor te ha llamado. Ahora, si el Señor te ha llamado, tú necesitas sabiduría, tú necesitas inteligencia, pero más que eso necesitas conocer a Dios, necesitas conocimiento de Dios, necesitas conocer de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así empieza a operar Dios en tu vida, así empieza Dios a operar en la iglesia, así Dios empieza a operar en el ministerio. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocimiento, sabiduría e inteligencia, revelación. Hermano, eso es lo que le falta a la iglesia. Por eso estamos en la condición que estamos. Amén. Y dice, ¿y cuál? El 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que han venido a nosotros, lo que tenemos, quiero decirte que no es por tu propio esfuerzo. ¿Ok? Dice que todo lo que a nosotros nos pertenece en esta vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Escucharon eso? Otra vez acá, conocimiento de aquel que nos llamó. Te das cuenta que tú tienes un llamado, por eso tú estás sentado aquí, por eso tú estás alcanzando mayor conocimiento. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria y excelencia. Di conmigo, gloria y excelencia. ¿Sabes qué, hermano? Teniendo todas estas cosas, desarrollando todo lo que hemos visto, nosotros podemos mostrar la gloria y la excelencia de Dios. Amén. La palabra de ciencia es la revelación de la verdad de Jesucristo en nosotros. ¿Ok? Es la verdad, ¿cierto?, de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo, es la verdad de Jesucristo en nosotros. Y el conocimiento de toda la verdad que nos hace libre ¿de qué? Libre de las tinieblas, libre de los errores, libre de las malas decisiones y de las creencias erróneas de los hombres. Esa es la palabra de ciencia. Ahora, veamos otros dones que están muy relacionados con los frutos. Fe. Cuando está el don de fe, ¿saben qué resulta? En milagro. El don de fe va siempre a resultar en milagro. Marcos 11. Vamos a Marcos 11.
Marcos 11, versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. ¿Qué dice? Y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, el don de fe siempre va a resultar ¿en qué? En un milagro. Amén. Marcos 16, veamos dones de sanidades. Marcos 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y estas señales? ¿Cuáles señales? Seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dones de sanidades. Ahora, el don de sanidad viene a través del conocimiento, a través de la sabiduría, a través de la inteligencia, a través del poder de Dios. Milagros, don de milagros. Juan 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras, mira el privilegio que tenemos, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Gálatas 3:5. Gálatas 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe. Porque después dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es el oír por fe que tú vas a poder ver también los milagros. Profecía. Juan 16:13. Profecía. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! Don de profecía. Nosotros, si estamos operando, si el Espíritu de verdad está en nosotros, dice que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad. No dice a toda la mentira, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo, no está hablando del Espíritu Santo. Dice que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Está operando eso en nosotros? Muchas veces no. E incluso puedo decir que no está operando en nosotros. Porque si estuviese operando en nosotros, nosotros sabríamos y estaríamos preparados a lo que viene. Amén. Primera de Juan 4:1, discernimiento de espíritu. Wow, discernimiento. Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino dice: probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ok? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que los testigos de Jehová son falsos? Porque ellos dicen que solamente Jesucristo es espíritu.
y que ascendió en espíritu, que no vino en carne, que vino en espíritu a la tierra. O sea, son falsas doctrinas, porque está diciendo otra cosa. Y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Ok? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hebreos 5:14. Vamos a Hebreos. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está la clave y la respuesta, porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de discernir, ¿cierto?, que lo que estamos haciendo está correcto, ¿ya? Y si nosotros queremos que está correcto, nos vamos a quedar con esa idea, no, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero quizás lo estás haciendo súper mal. Y aquí claramente el Señor nos está diciendo en Hebreos 5:14 que el alimento sólido está hablando de la palabra. Si yo he estado en la palabra, si yo he estado escudriñando, si yo he estado estudiando y soy una persona que tengo sabiduría, inteligencia y estoy alcanzando un mayor conocimiento, el Señor dice que este alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ser una persona madura espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque yo estoy usando, dice claramente, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es cuando uno dice, ya, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer ejercicio, voy a correr esta mañana y yo no he ejercitado por 1 año, 2 años, 3 años y empiezo a correr. Es lo mismo, cuando tú has dejado de leer la Biblia, ¿tú cómo vas a ejercitar los dones espirituales si no los has ejercitado? No los has puesto en práctica, no los has desarrollado. Pasa lo mismo cuando yo quiera salir a correr y hace 2 años que no corro, 3 años, voy a llegar al desecho. Me va a doler todo, no voy a poder levantar ni un dedo. Muchas veces, por no estar ejercitados en la palabra, en el conocimiento, nosotros estamos en la condición que estamos. Porque no hemos puesto en uso y no hemos ejercitado el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. El don de lenguas. Hay muchos que tienen ese don de lenguas, pero la usan mal. Marcos 16:17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué es tan importante el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Porque es un don. Cuando yo estoy intercediendo, orando ante el Señor en lengua, mi espíritu se está edificando. Yo me estoy edificando para estar más fuerte, para poder ejercitar el conocimiento de la palabra de Dios. Dice claramente, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, para yo estar preparado en ir, ¿cierto?, a echar fuera un demonio de alguien, ¿cierto?, o orar, tengo que estar internamente fuerte, preparado. Y eso se logra a través del don de lengua. Amén. Entonces, por eso es el bautismo del Espíritu. Mira, en 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí volvemos a lo que yo le estaba diciendo al comienzo, que los dones se utilizan dentro de la iglesia. Amén.
Ya que una vez más queda confirmado, para que la iglesia sea edificada. Ahora, vamos a la interpretación de lengua. En 1 Corintios 14, versículo 13, dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero cuando ustedes están orando en lengua, por favor digan: Señor, quiero interpretación de esto. Porque yo me estoy edificando, pero también la iglesia tiene que ser edificada. Y muchas veces yo también necesito saber que estoy orando. Entonces debo decirle: Señor, que pueda interpretar esto. Hay 9 dones y 9 frutos. Amén. Ahora, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el mismo en todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el mismo en todos los creyentes. Y uno de los propósitos, ¿cierto?, que nos habla la palabra de Dios es edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, a través de las manifestaciones de revelación y poder. Di conmigo: revelación y poder. Los dones, los 9 dones, son la manifestación de Dios de revelación y poder, para que nosotros funcionemos, ¿cierto?, en esos dones. Las manifestaciones del Espíritu están disponibles para todos, hermanos. Están accesibles para todos nosotros, como creyentes. Los dones o manifestaciones del Espíritu Santo se deben anhelar. Tú tienes que anhelarlo, si eres un hijo de Dios. En 1 Corintios 14, 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Procurad. Ahora, lo que yo les decía, las manifestaciones primeramente comienzan a nivel personal. ¿Por qué? Porque ya que uno puede crecer y evolucionar en el desarrollo de los dones. Ahí es donde se crece, desarrollando los dones. Ahora, ¿cuál es la motivación principal para que los dones se desarrollen en nuestra vida? Es el amor. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Ya? Los dones existen porque el Señor, el anhelo de Dios, hermano, y a través de su infinito amor, es ayudarnos. Es ayudarnos en nuestro diario vivir. ¿Ya? Es como el soporte que nos da el Señor para que aprendamos a vivir. A nivel de iglesia también. ¿Ya? A nivel de iglesia, los dones son más desarrollados y la gracia se hace más evidente. La gracia de Dios. En la iglesia, ¿cierto?, aquí en esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, existen dones para la edificación de todo el cuerpo. ¿Okay? Y eso hay que desarrollarlo. Y yo he visto que no están desarrollados en su magnitud los dones. Entonces necesitamos. Y yo creo que hay miembros de la iglesia que quizás el Señor le ha entregado una mayor gracia a través de los dones, pero no están siendo desarrollados esos dones. Están ahí guardaditos, están quietos, y muchas veces uno quiere a lo mejor moverse en los dones y empieza a dudar: ¿seré yo, Señor? Ahora, esto no significa que una persona solamente puede tener un don. El Señor nos ha dado todos los dones, todos, y tenemos que ponerlo en función de la iglesia. Ahora, hay mucha gente que dice: no, yo no voy a funcionar en otros dones. Sí puedes. El problema es que no te has metido en desarrollar ese otro don. Ahora, yo creo que es importante que todos nosotros sepamos cómo comparar lo que son los talentos naturales con los dones espirituales, porque muchas veces se confunden. Ah, no, que yo tengo un talento, pero no es un don. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que tenemos que... Ahora, tenemos talentos, y los talentos naturales tienen que ver con las habilidades de cada una de las personas. ¿Ya? Son habilidades que pueden ser aptitudes de destreza, ¿cierto?, de capacidad, de disposición a realizar algunas cosas, hacer algo. Es una facultad natural. ¿Ya? Esos son los talentos. Ahora, los dones
las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia. ¿Y qué nos garantiza esto? Esto nos garantiza el éxito. Los dones no existen para hacer un show. ¿Ya? Porque algunos dicen y vociferan que hoy yo tengo el don de discernimiento y yo tengo un don de profecía, pero eso no es para hacer un show, es para el crecimiento y la edificación de la iglesia. ¿Ya? Los dones son para librarnos y darnos la victoria. Mira, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 10? 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿ok?, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? El conocimiento. El conocimiento de Dios, y llevando cautivo esto que está aquí dentro de nosotros. Todo pensamiento. ¿Has orado así? Señor, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque ¿sabes qué nos hace ser porfiados? ¿Sabías tú qué nos hace ser porfiados nosotros? Son nuestros pensamientos. Lo que estamos pensando nos lleva a que realmente no obedezcamos la palabra de Dios. No nos estamos sometiendo a Cristo. Nuestros pensamientos no nos estamos sometiendo al Señor. Ahora, ¿qué significa nuestra milicia? Que no batallamos contra carne y sangre. Mira lo que dice Efesios 6:12. Vamos a Efesios 6. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Está claro, ¿cierto? No tenemos lucha contra carne y sangre. Sangre y carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, no necesitamos armas carnales, sino las que nos entrega el poder de Dios. ¿Y cuáles son esas? Las armas espirituales. O sea, ¿cuáles son las armas espirituales? Los dones. Los dones del Espíritu. Y el propósito de esto, ¿qué es lo que es? Es la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Es la destrucción de fortalezas. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se refiere específicamente en estos versículos a la batalla de la mente. Porque estamos batallando constantemente de ser librados contra las ideas y las actitudes, ¿cierto? Muchas veces arrogantes de este mundo. ¿A qué me refiero? A los argumentos. Y esos argumentos es lo que dice el apóstol Pablo: altivez, contra toda altivez. O sea, altivez es orgullo, ¿cierto? Opuesto al verdadero conocimiento de Dios. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Entonces, la intención es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos, y con esto estoy terminando, cómo nosotros desarrollamos los dones del Espíritu Santo en nuestra vida? Primero, es creer que los dones pueden fluir en nuestra vida, que todos los dones pueden influir en nuestra vida. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Creer que los dones pueden fluir en tu vida. Número 2, dice que tenemos que procurar o anhelar los dones. Ya lo leímos en 1 Corintios 12, versículo 31. Puedes anotarlo, 14:1 también está eso. Número 3, podemos proclamar las promesas. Y eso significa que podemos nosotros meditar en los versículos día tras día. 2 Corintios 4:13.
Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, ¿qué significa eso? Proclamar las promesas. Número 4, actúa sobre las impresiones que concuerdan con la palabra de Dios. Tenemos que actuar sobre esas impresiones. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder desarrollar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto ha sido un anticipo de lo que yo voy a estar enseñando a contar del 10 de octubre de la Universidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Así que le damos gracias al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien quiere orar? Amén. Le doy la oportunidad para orar. Aleluya. Querido amado Padre, Señor, te doy las gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí reunidos como hermanos, Señor. Gracias por tener tu palabra a través de nuestro pastor, Señor. Gracias, Señor, por tener, Señor, la bendición de poder estar, Señor, siempre en tu presencia, Señor, y tener, Señor, el privilegio de tu Espíritu Santo, Señor, morando entre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que con esta palabra, Señor, podemos seguir nuestros lomos, Señor, tener toda la armadura, Señor, puesta, Señor, para enfrentar el mundo, Señor, al salir de esta iglesia, Señor. Por eso pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, Señor, desde este día hasta el día domingo, Señor, que volvemos a estar junto a ti, Señor, en esta iglesia, Señor, que prepares cada uno de los corazones, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Señor, de los que vengan, Señor, y especialmente, Señor, la palabra que tú le das a nuestro pastor, Señor, y a nuestra pastora. Señor, te damos gracias por cada uno de nosotros, Señor, por tenerte en nosotros, en nuestros corazones, Señor. Te lo decimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Señor les bendiga. Amén.